ongi etorriak denok, bai Euskaldunak, zein kurduarrak eta Lleidako etorrietako gure lagunak. Bueno, gaur Gernika Memorial lekuko ekitaldi batera hurbildu gara denok eta hurbildu gara ona kurduar herriari leku egiteko. Eta leku egiteko asmo birekin bata, gure memoriaren gure kontzeptua gaitik. Gernika Memorial lekuko ikuspegitik memoriak badauka zentzu aktibo bat. Eta zentzu aktibo horretan barne badago ere herri guztien askatasunaren kontzeptua. Eta alde horretatik behartuta ikusten genuen gure burua, kurduei, kasu honetan, beste batzutan beste herrien borrokei bebai etxietzegu egin dotzegu lekue, baina gaur kurduar herriari, borrokari gurera etortzeko konbita luzatu dotzegu eta atzin handiz eure betorri dira. Hori alde batetik. Bestetik, entzuleek jakin deien Gernika kidetuta dagoela kurduar lurralde batekin, Kobanerekin, eta horrek Gernikar moduen uste dugu lurraldetik behartzen gaituela harreman berezia bebai garatzen Kobanerekin lehenengo, baina gero kurduar herri osoarekin bigarren, ezta? Gorra dau, ez da bakarrik hitzarmen bat sinatzea, baizik eta bai horren jarraipena eta gure aldetik osarkideko hori bultzatu nahi dugula. Badakogu hemen gaur arratzaldez Igor Olabarrieta, Kurdistanekin elkartasun ekimenaren ordezkaria, euskal talde bat, kurduar herriarekin elkartasuna eta laguntasuna emoten dutzona beren borrokan, eta Eyüp Doru kurduar mugimenduko ordezkaria. Madriletik jatorko, ahalegin berezi egin dago gure artean egoteko, eta nik uste dut hori berez eskertzeko dela. Kurduaren borroka niretzako, nik uste dut gauzen denontzat, oso eredugarria da eta hurbiltasun handia sentitzen dugu kurduar herriarekiko. Urteetan zehar mendebaldeko potentziek inguru horretan euren ekimen menderatzailea garatu izan dabe, ez orain, 19. mendetik onabe, eta gaur egun Turkiar estadu neo-otomandar zapaltzailearen ondorioz, kurduar borroka, beti oso latza eta oso gorra izan dena, egoera oso berezian dago. Salatzekoa Turkiar estaduaren jarrera, eta salatzekoa Europear herritar bezala, Europar Batasunak Turkiarekiko eroaten dagoen politika guztia. Beste barik, hitza pasauko gotzent, bai Igorri, lehenengo Igorri, ezta? Oso da, arratzaldean Igorri. Ni Igor naiz, Kurdistanekin elkartasun ekimeneko partaidea. Eskerrik asko lehenik eta behin antolatzailei gonbidapenagatik. Eta, oso labur egingo dute plataformaren aurkezpena, eta hitza emango diote Faruki, berak hitza egingo duelako. Plataforma horretan, talde herri mugimenduak gaude, bai Nebros Kurdu elkartea, bai Askapena, bai Komite Internazionalistak, eta gero norbanakoan daude era individualean parte hartzen. Gure ekipen nagusia dira batez ere informazioa zabaltzea, konzentrazioak egitea, manifestazioak eta horrelako hitzaldiak eta barez. Batez ere Kurdistanetik eskatzen digutena, hori da, informazioa zabaldu Euskal Herrian, eta momentu askotan isolatuta sentitzen dira, batez ere erasoak jasotzen dituztelako alde guztietatik eta inork ez duelako euren alde apur egiten, eta hori eskatzen digute, informazioa eman eta jendea jakin dezala hemen zer gertatzen ari den, batez ere edabideek daukaten isiltasunagatik ere,
Bai, eskatu behar dugula barkamena, normalean, orokorrean, gure ekintzetan beti bermatzen dugu emakumeen parte hartzea eta presentzia, eta gaurkoan hemen gaude bi gizon hitz egiten. Ezinezkoa izan da, ala beharrez, arazo desberdinetatik, are beharrez izan da, eta gaurkoan bi gizon gaude. Eta besterik gabe, gero norbaitek galderari badu edo, hitz egin dezakegu. Gure plataforman Bilbon dago kokatuta edo gure esparrua da Bilbo, baina bai badago jendea bai Gasteizen, Donostien eta Iruñan ere, Durangon ere badago beste talde bat, ez dira plataformakoak, baina harreman estua daukagu beraiekin, Kurdistanekin, elkartasun ekimenak eta gide. Eta, besterik gabe, Faruki emango diote hitza eta berak hitz egingo dugu Kurdistanei buruz. Buenas tardes. Desgraciadamente no hablo euskera, entonces voy a hablar castellano. Claro, es que estamos ahora hablando de los crímenes de los estados contra los pueblos, crímenes desde la historia hasta hoy que seguramente no han parado, que han siempre continuado. Hoy día incluso es un día especial para el pueblo armenio que vive también en nuestra zona, que hemos vivido juntos los kurdos durante 10 siglos en esta área. Es el aniversario justamente del crimen contra el genocidio contra el pueblo armenio. También queremos de esa forma condenar una vez más los crímenes del Estado turco contra el pueblo armenio y los crímenes contra el pueblo kurdo que continúan después los crímenes contra el pueblo armenio desde los años casi de los 20 y especialmente en la zona del Dersim 37, 38 crímenes enormes, genocidios contra nuestro pueblo en esta área, donde no solamente las ciudades enteras han sido bombardeadas, sino que las gentes civiles se han reunido y han metido en las cuevas y han quemado con los gases y armas químicas en estas áreas. Seguramente todos los internacionales y fuerzas internacionales lo sabían exactamente porque en ese tiempo Francia e Inglaterra, todas esas potencias importantes, de una forma u otra apoyaban el régimen del Estado turco actual. La historia de los crímenes contra nuestro pueblo nunca han parado, como he dicho. Han continuado con muchas otras revoltas del pueblo kurdo, como el de Ararat, de la montaña de Ararat, que se llama la revolta kurda de Ararat, que han publicado también, han proclamado un estado kurdo en esta área por los años 25 a los 30. Y después, desde ese tiempo hasta ahora, el pueblo kurdo, claro que ha resistido y reclamando por su libertad, por su derecho a autodeterminación, muchas veces por su independencia. Y claro, hubo varios crímenes, no solamente uno. Quizá hemos conocido Kobane últimamente, pero si comparamos lo que han vivido las ciudades enteras en la historia, son mucho más mayores que de la situación de Kobane en esta área. Y si no, vamos muy atrás de la historia, solamente de los años 2016, 2015, 16 y 17, el gobierno turco en el norte del Kurdistán, ha quemado ciudades enteras. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Shirnak, 67.000 casas han sido destruidas. Esas son cifras oficiales del Estado turco. 67.000. Una ciudad que si cuenta con 300.000 habitantes, imaginen ustedes, prácticamente todas las casas han sido destruidas por carros de combates, por aviones. Solamente quedaban los sedes militares y edificios oficiales del Estado. A pesar de todo el resto han sido quemados y destruidos.
Yo, como he estado también representante de la tercera fuerza política nuestra en Kurdistán, HDP, durante 10 años, hemos estado con varios ministros exteriores de la Unión Europea, muchas veces con la ministra exteriores de la Unión Europea, con el secretario general del Consejo de Europa, con varias otras personalidades políticas, con todos los jefes de grupos políticos del Parlamento Europeo. Les hemos explicado lo que Turquía hace y ellos lo veían también, con todos sus consulados, embajadores, etc. Todos esos crímenes últimos, que hablo solamente de los años 2016-17, durante todos esos actos, barbaridades, que las ciudades enteras que han sido destruidas. Incluso hemos llegado de hablar con las Naciones Unidas, con los Centros de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, responsables del Medio Oriente y de Asia. Ellos mismos decían que Turquía está cometiendo crímenes contra la humanidad. Pero ese gobierno, a pesar de que ellos mismos reconocen que han hecho crímenes contra la humanidad, no solamente en el pasado como contra el pueblo armenio, contra el pueblo kurdo, hoy día Turquía, estando miembro de la OTAN y candidato a la Unión Europea, miembro del Consejo de Europa, hace todos esos crímenes y los Estados europeos cierran los ojos. Ese también es un cómplice de los crímenes necesarios. Entonces, yo soy testigo de todas esas reuniones que hemos visto. He estado con nuestro copresidente Selahattin Demirtas, también Gülten Kışınak, que se encuentran hoy día en cárcel, diputados, copresidentes de la tercera fuerza política parlamentaria y todos los alcaldes que han sido elegidos con más del 80% de la población, apoyo de la población, 90%. Hay alcaldes que han sido elegidos con 97%. Significa que solamente quedan algunos militares que han votado por los partidos del Estado. Entonces, el apoyo popular por nuestra causa, por la liberación del pueblo kurdo, por el proyecto político que nosotros defendemos, es totalmente muy fuerte. Pasa todos los ejemplos en el mundo, pero claro, que el gobierno turco tiene todavía su estrategia. El Estado tiene entre, digamos, de Rusia y de Europa, juega con toda esa situación geoestrategia y algunas veces se acerca a Rusia, otras veces se acerca a la Unión Europea. La Unión Europea solamente ve el peligro de la inmigración y acepta todo lo que ese Estado totalmente antidemocrática, fascista, actúa contra todo el pueblo kurdo en esta área, contra todas las gentes de la oposición, incluso todas las medias democráticas. El sistema que se ha convertido en un sistema totalmente un fascismo radical, porque cuando no les dan gana, cierran todas las cadenas informativas incluso y apoderan sus bienes y lo dan al partido del poder. Entonces esa es un poco la situación política en esta área. Y respecto de las alcaldías kurdas, por ejemplo, todos los alcaldes kurdos que hemos ido varias veces, hemos elegido los alcaldes, como he dicho, con más del 80% de la población, y siempre han sido destituidos. El gobierno ha nombrado un gobernador que era claramente del partido del poder, del AKP, el partido islamista, yihadista, y esa situación ha continuado durante casi más de 10 años, de 10 años que yo era representante de ese partido a nivel europeo. Entonces, la situación política, que podríamos decir que no es desconocida, es bastante conocida. Todos los gobiernos lo conocen bastante bien, pero por sus razones económicas, intereses económicos, pasan de los criterios de los derechos humanos, pasan de los criterios democráticos, solamente como le ha confirmado últimamente el jefe del gobierno italiano, ¿no? El primer ministro italiano dijo que Erdogan es un dictador. Es un dictador, hay que decir que es un dictador, que es cierto que lo ha dicho,
pero debemos continuar a negociar con ese dictador y hacer comercio con ese dictador. Eso es lo que han dicho. Al menos le ha dicho muy claramente, no así que de una forma secreta. Un poco la situación política es así. Y también hoy día, incluso desde la noche pasada, esta mañana, el gobierno turco ha empezado con una operación masiva contra nuestro pueblo en Kurdistán de Irak. Esas operaciones son muy raras porque justamente Erdogan, el jefe del Estado turco, ha tenido una conversación telefónica con Biden, primer jefe del Estado de Estados Unidos, y justo después ha empezado esa operación militar con miles de soldados, varios aviones y helicópteros, etc. Dentro de un estado, oficialmente no es Turquía, oficialmente es Irak. Pero conviene a todas esas fuerzas coloniales, el estado iraquí, Siria e Irán, cuando se trata del tema kurdo, se callan. Todos están de acuerdo que se reprime la población kurda o el deseo de un Kurdistán libre, un Kurdistán democrático, un Kurdistán confederal. No le conviene a ninguna fuerza que domina hoy día en esta área, ni los rusos, ni Estados Unidos, ni los estados coloniales de facto. Entonces nuestra lucha continúa en esta área, como en el norte de Kurdistán, como Al-Bashir, como en Rojava, como también Rojava, que está más conocido aquí en el País Vasco y otros puntos del Estado español. Y la parte, claro, de Rojava es una pequeña parte del Kurdistán. La más grande parte del Kurdistán está bajo la ocupación turca, como población, como territorio. Y también Rojava no podría sobrevivir sin apoyo del norte, del Bakur, lo que nosotros llamamos los kurdos. Entonces, Kurdistán es un país que ha sido dividido sin pedir a nosotros, los ingleses y franceses, por sus intereses económicos, y la han dividido sobre la mesa, y ni siquiera sabían dónde está, qué pueblo está, qué parte. Entonces, sobre la mesa, esa zona es intereses franceses, esa zona es intereses ingleses. Y después, como los kurdos a la historia no hemos aceptado el mandato de ingleses y franceses, hemos empezado a luchar contra ellos, como las fuerzas coloniales. Nos han traído los jeques árabes de distintas partes y le han puesto un gobierno que les servía y que los aceptaba todas las peticiones que han pronunciado en ese tiempo. Hoy día estamos, claro, de una historia, la historia de Guernica, que ha sido bombardeado masivamente, salvajemente por las fuerzas coloniales, y que también he estado varias veces aquí por reuniones políticas con los partidos políticos de Euskadi. Euskadi siempre ha tenido un apoyo, una solidaridad con el Kurdistán. Mi viaje ha sido aquí en 89, con la invitación de Ribatasuna, ahora se han cambiado nombres, como nosotros los kurdos lo cambiamos también. Yo he conocido al menos 7 partidos y ahora quieren también legalizar nuestro partido actual, seguramente se creará un otro. Entonces, he conocido casi todos los dirigentes, también partidos políticos de aquí, de Euskal Kartasuna, de PNV, de Ribatasuna. Entonces, conozco la situación del País Vasco y hemos organizado bastantes viajes, y los amigos que están a mi lado también han sido varias veces en Kurdistán, en todas partes del Kurdistán, mucho más que yo. He viajado. Entonces, hay una solidaridad, claro, que es importante, la solidaridad del pueblo vasco hacia el Kurdistán. Esa solidaridad queremos que continúe, esa solidaridad necesitamos, esos pueblos de solidarizarse uno con otro. Y claro, las situaciones son diferentes, porque nosotros nos encontramos ante un genocidio continuado, no se paró. Ese genocidio continúa. Hoy día, como he dicho aquí, ahora el gobierno turco en este momento está bombardeando aldeas, regiones, ciudades, zonas importantes
del Kurdistán del Sur, porque dice que hay presencias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El PKK, que lo conocéis, es el principal partido político en Kurdistán, que tiene una influencia política casi total al norte de Kurdistán, en Siria, y también tiene casi total en Rojhelat, Kurdistán de Irán, y una parte de Kurdistán de Irak. Entonces es un poco la situación política en que encontramos. Entonces para nosotros, claro que tenemos una idea también cómo se podría resolver ese conflicto en esta área. Pensamos que el sistema confederal democrático, que lo que nosotros llamamos los kurdos de confederalismo democrático, podría dar una solución, aunque todos los pueblos que tengan igualdad, tengan el mismo nivel, fuerza y una forma de participación a la vida política, social y militar en esa zona. Y uno de los ejemplos que hemos dado siempre es Rojava, el Kurdistán de Siria, donde nosotros tenemos una fuerza política, militar y económica, una fuerza también, una forma de gobernar que nosotros llamamos democrático, confederalismo democrático, en que están representantes todos los pueblos minorizados en esta zona, como los asiro-caldeos, como los armenios, como los turkmenos, como los árabes son la mayoría, y los kurdos. Entonces, esa forma de gobernanza ha demostrado que todo es posible, y si hay una forma de democracia, una democracia directa, que el pueblo o los ciudadanos toman sus propias decisiones, puede dar una solución, puede dar una salida al sistema que nos han impuesto, que solamente, claro, que funciona sobre los intereses económicos, sobre el desarrollo del capitalismo, sobre la ganancia máxima, cómo se podrían sacar ese dinero, sobre la explotación de las riquezas de esa zona. Si yo doy ejemplo, por ejemplo, en Rojava, la riqueza está distribuida entre el pueblo. Todo el pueblo tiene gratuitamente el petróleo, tiene gratuitamente el gas, toda la población de ahí, y toda la educación está totalmente gratuita, la sanidad está totalmente gratuita. Entonces, claro que esa es una forma donde se puede distribuir la riqueza, y la electricidad también está gratuita. La riqueza de ese pueblo distribuida entre los pueblos que viven ahí, los árabes, kurdos, asiro-caldeos, y las lenguas también son lenguas oficiales, kurdo y árabe, asiro-caldeo, armenio. Todos los pueblos tienen sus propias lenguas oficialmente, igualdad, no uno sobre otra lengua o uno considerado minoritario, etc. Eso es un poco política que queremos también aplicar en Turquía. Y la experiencia de nuestro partido, del HDP, el movimiento kurdo, hay que decir que globalmente las ideas del presidente del PKK, señor Abdullah Öcalan, la idea de este confederalismo democrático viene de ese líder kurdo y político, y ese pensamiento que se ha aplicado también al norte del Kurdistán. ¿Cómo se aplicó? Porque en el norte del Kurdistán, que donde se considera 25 y 30 millones kurdos viven, hemos tenido, el partido últimamente ha tenido más de 6.200.000 votos. Y si consideras 6 millones de votos, si se calcula con una familia de 3, 4 personas, significa ya casi de 15, 20 millones de personas. Eso significa que la mayoría, totalidad, casi la mayoría del pueblo kurdo tiene su apoyo a ese partido. Entonces, lo que hemos aplicado una política también, todas las alcaldías, todas las regiones que hemos dirigido en esta área durante que nos han dejado a dirigir, hemos aplicado una democracia directa. Las decisiones no han tomado solamente, tenemos nuestro amigo concejal, no solamente los concejales han tomado las decisiones, sino que todos los barrios han tenido decisión. Entonces el alcalde era solamente representante, no era el poder político total que decidía para la población. Entonces, ¿qué pasa? Muchas gentes, miembros de nuestro partido ahora, están en cárcel, tienen procesos porque dicen que son
organizaciones paralelas. Son organizaciones que han pedido al alcalde de que hace esto. Pero claro que es que la población cuando elige un representante no significa que él decide todo para la población, sino que él informa a la población. La situación es así, entonces la población debe tomar la decisión. Si creemos a la democracia es esto. Todo el sistema también importante que hemos aplicado en las áreas, el sistema de copresidencia. Porque la mujer kurda estaba en casa, no estaba activa en la vida política. Entonces, la filosofía de Öcalan ha dejado espacio totalmente abierto para que la mujer también participe a la vida activa. Entonces, el sistema que hemos puesto, todos los alcaldes serán dirigidos por sistema de copresidencia, un hombre y una mujer. Y todo ese sistema, casi 50% de la presencia de la mujer ha sido en el grupo parlamentario, en las alcaldías, en los concejales, en las direcciones del partido, en todas las actividades sociales, culturales de la ciudad. Entonces, ese ha creado una fuerza dinámica muy importante de la mujer, que es 50% de la población, que estaba prácticamente inactivo, que se ha convertido en un papel importante, activa y con una ideología libertaria, ¿no? Y también una resistencia que ha llevado a cabo casi la resistencia en esta área. Ese no le ha gustado al gobierno turco. Ahora todas nuestras gentes, que solamente del HDP hay más de 10.000 presos políticos hoy día en Turquía. Y entre 10.000 presos políticos, casi la mitad son gentes que han sido elegidos, alcaldes, copresidentes, alcaldes, concejales de alcaldías, concejales de regiones, presidentes de las cámaras de comercios o de los abogados o de diferentes asociaciones a nivel estatal. Todas esas gentes que lo he conocido en el tiempo están en cárcel hoy día. Entonces es un sistema que Europa lo ve, pero hace algunas declaraciones que estamos inquietos, Turquía debe hacer esto, no debe hacer esto, pero no hacen una política real para cambiar ese gobierno. Sí que Europa tiene fuerza. Europa solamente si no renueva el acuerdo duaniero con Turquía estaría de acuerdo de cambiar muchas cosas. Pero claro que los países venden armas. España continúa de vender armas, aunque dice que no hemos hecho nuevos contratos. Bien. Suecia también hace lo mismo. Italia continúa de vender armas. Francia, a pesar de que están muy enfadados con Turquía, continúa de vender armas. Alemania ya no dice que no vende armas, vende directamente armas. Entonces, claro, esos países, si venden armas, y esas armas lo sabemos que masacran a la población civil ahí, porque Turquía ¿por qué utiliza Turquía las armas? Utiliza contra el pueblo kurdo, utiliza contra los pueblos de la región, últimamente ha utilizado contra el pueblo armenio en Azerbaiyán, etc. Entonces, utiliza contra el pueblo de Libia, utiliza fuera, entonces utiliza también contra el pueblo kurdo dentro de las fronteras de Turquía. Entonces, si esos gobiernos continúan de esa forma, claro que no va a cambiar a Turquía, seguramente va a decir, pues podemos arreglar nuestros problemas, yo compro más armas, etcétera, y ya está. Una vez he estado aquí y por el Parlamento Vasco estaba invitado y me decían exactamente, incluso el PNV y de HDP y otro, decían que es que cuando vinéis aquí el embajador turco viajaba aquí y que decía que mira usted, si no le invitáis vamos a hacer comercio, tenemos ese punto, podemos hacer ese comercio, muy claramente que no deberíamos hacer charlas en País Vasco, etc. Pero claro que el pueblo vasco nunca ha aceptado esos chantajes del Estado turco, pero otros estados sí que aceptan. Alemania, por ejemplo, hoy día acepta ese chantaje. Turquía dice que voy a abrir las fronteras y voy a preparar los inmigrantes
propio Erdogan dice que los buses sirven qué, los barcos sirven qué, los aviones sirven qué, que vamos a enviar los refugiados. De que la Alemania huye esto, pues acepta todas las peticiones de ese dictador Erdogan. Un poco la situación es así. Entonces, claro, para nosotros la resistencia que nosotros llevamos, el pueblo kurdo y todos los pueblos que están con nosotros en esta área, nuestro partido se llamaba también Partido Democrático de los Pueblos, y el movimiento no es solamente un movimiento kurdo, hoy día es un movimiento realmente con unas ideas políticas, con unos proyectos políticos que el Confederalismo Democrático no solamente integra a los kurdos, sino que integra a los árabes, integra a los armenios, entonces a siro-caldeos, turkmenos y kurdos, etc. Entonces es una resistencia contra el fenómeno capitalismo salvaje en esta área y sus aliados. Y esa política, claro que cada día tiene más fuerza. Y esa política necesita apoyo de fuera, porque la diplomacia nuestra, le llamamos que la diplomacia nuestra es diplomacia, no sería diplomacia de estados, sino es diplomacia del pueblo, de las gentes, de las asociaciones, de las fuerzas democráticas. Nosotros podemos contar con estos, con vosotros y con todos los restos que piensan como ustedes. Entonces, por eso es importante hoy día tener un apoyo, rechazar esa forma de política del Estado turco, ese genocidio durante años que ha aplicado contra todos los pueblos del Oriente Medio y que hoy día continúa con el pueblo kurdo porque es el único pueblo, desgraciadamente, ha podido resistir. Porque armenios ya no existen, prácticamente han masacrado. El resto se ha quitado. Los asirios caldeos ya no quedan prácticamente. A los años 30 Turquía tenía casi 30% cristianos, hoy día ni 1%. Todos los griegos se han ido. Entonces es un poco situación dramática que ha dejado espacio a un régimen totalmente yihadista, y el jefe del yihadismo del Estado Islámico es Erdogan. Para nosotros es Erdogan que es el jefe del yihadismo, el Estado Islámico. Entonces se utiliza también todas las fuerzas de yihadistas contra nosotros, contra armenios, contra los libios, le han utilizado y oficialmente han enviado. Entonces, claro, contra todas esas fuerzas necesitamos apoyo de vosotros, necesitamos apoyo de los pueblos de Europa. Entonces quiero quedarme aquí y también agradecer mucho nuestro colectivo Solidaridad Internacional con Kurdistán y también con todos los habitantes de Guernica, que me encantó de ver encontrar otra vez en Guernica, porque claro que Guernica hemos oído mucho de la historia, desgraciadamente, de todas esas masacres. Entonces también tablos de Picasso y la Guernica es muy conocida también en Kurdistán, muy conocida por Kurdistán. Y también tiene sus relaciones con Kobane, por ejemplo, nuestra ciudad mártir, la última ciudad mártir que ha resistido contra el Estado Islámico. Hoy día está bien, la ciudad se ha reconstruido con toda la fuerza del pueblo kurdo y con todas las fuerzas internacionalistas, todos los gentes del mundo entero que se visitó a esa ciudad mártir, Kobane, y Kobane resiste, nunca ha dejado de resistir. Hoy día siempre el peligro mayor es el Estado turco y sus grupos islamistas, y también hace muy poco Turquía atacó una aldea de Kobane, destruyendo una aldea. Hace algunos meses antes también asesinó 3 mujeres dirigentes del movimiento kurdo en estas áreas, y una de ellas lo conocía, que era casi más de 30 años en la lucha contra el Estado turco, una intelectual kurda, se llamaba Leila.
también han sido asesinados por el Estado turco. Todos esos crímenes han quedado sin una condena realmente internacional, a pesar de que el Parlamento Europeo algunas veces condena, pero los estados nunca han condenado. Eso. Ez dakit zira egin duzuen bideo jarri eta gero galderak edo galderak. Vale. Jon, galdera bat. Bai. Se habla Opa, un placer, ¿eh? Se habla últimamente, yo veo mucho en las redes y en los medios de comunicación en cierta prensa, y me gustaría saber cuál es la situación de los kurdos en Siria. Porque se habla mucho de que los kurdos en Siria fueron apoyados por Estados Unidos en la guerra contra el yihadismo y que después fueron un poco abandonados, ¿no? Yo no sé, quería preguntar qué tipo de relación tienen ahora los kurdos que están dentro de Siria con el Estado sirio. La situación en Siria es un poco complicada porque nosotros lo llamamos la Tercera Guerra Mundial, una miniatura de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué lo llamamos así? Porque está presente Estados Unidos, están presentes chinos, rusos, todas las fuerzas potenciales de la región, Irán, Turquía, con sus ejércitos, con sus fuerzas de facto en esta área. Y todas esas, claro, que tienen ambiciones de ocupar un territorio o de crear un Estado a sus ideas, a sus servicios. Y Europa también está en la coalición internacional en esta área. Claro que las fuerzas internacionales como Rusia y Estados Unidos, los kurdos no hemos llamado a esas fuerzas llegaron ahí en esta zona por distintas razones suyas, distintos intereses, estrategias de ellos. Es cierto que a nosotros, los kurdos de esa área, nos apoyaron las fuerzas aliadas, que están todos los países europeos y Estados Unidos. Pero ese apoyo solamente, como ellos mismos dicen, ha sido un apoyo táctico y militar, porque nosotros hacíamos una lucha contra el Estado Islámico. El Estado Islámico era un peligro no solamente para los kurdos, era un peligro para el mundo entero. Era un peligro para Estados Unidos, peligro para Europa, peligro para todo el mundo. Entonces, le convenía a cierto modo de apoyarnos de esa forma para luchar contra el Estado Islámico. Entonces, de facto, el coste contra el Estado Islámico, ISIS, ha sido los kurdos. Hemos dado 22.000 muertos, de miles heridos, miles de casas destruidas, familias destruidas. Y claro que no hay 5 militares de Estados Unidos que han muerto. Entonces, les han dado solamente apoyo logístico y aéreo. Entonces, en un momento dado, el expresidente ha tenido un acuerdo con Turquía y se retiró, abandonó totalmente todos esos acuerdos que han hecho con los kurdos. Se retiró y los rusos llegaron ahí. Los rusos también tienen sus intereses con Turquía. Tienen sus intereses guardar Siria como base militar para sus actuaciones en el Mediterráneo. Entonces, hay muchos intereses de ellos, de Estados Unidos, de Israel, de Turquía, de Irán, que quiere crear una ruta hacia Beirut de los chiitas. Entonces, todos esos intereses, claro, que están fuera de nosotros. Nosotros no estamos dentro de ese complicidades de intereses. Entonces, nosotros hemos dicho que no estamos a favor de Estados Unidos, ni Rusia, ni el gobierno actual, que es un gobierno también dictatorial, que queremos ser representante de una tercera fuerza, tercera vía política, que es lo que llamamos confederalismo democrático. Hemos intentado de crear nuestro proyecto político dentro de la guerra, claro, que nada es fácil. Y claro que muchas gentes del Kurdistán, todas partes del Kurdistán, llegaron jóvenes para defender ese proyecto político. No solamente kurdos, muchos también de la población europea llegaron ahí.
para apoyar el pueblo kurdo contra el Estado Islámico, esos grupos religiosos fascistas, ¿no? Entonces, actualmente Estados Unidos él mismo dice que tenían una alianza militar táctica. Entonces, de que su lucha se termine con el Estado Islámico, se van a retirar, lo dicen ahí. Los rusos tienen mucho más intereses, entonces quieren guardar el puerto y tener una fuerza importante militar en esta área para controlar sus intereses. Los kurdos tenemos los dos relaciones con dos partes, con Rusia y con Estados Unidos también. Pero eso no significa que hacemos la política de ellos, llevamos nuestra propia política. Claro, es que como intereses son enormes, Estados Unidos, claro, Turquía tiene una potencia militar de la OTAN, segundo ejército de la OTAN. Toda la aviación de Turquía es de Estados Unidos, de Europa. Entonces, si realmente Estados Unidos quiere parar Turquía, se puede parar dentro de una hora. Informáticamente y militarmente es posible. Pero no le quieren, entonces también quieren negociar con Turquía, utilizando esa situación política en esta área. Actualmente tenemos problemas con Turquía porque Turquía ha ocupado varias ciudades, 3 ciudades importantes del Kurdistán en esta área. Afrin, que era una zona muy libre, una zona muy democrática, una zona donde los pueblos vivían en paz, ha sido totalmente bombardeado por más de 100 aviones. 100 aviones y espacio aéreo está abierto. Rusia estaba mirando, Unión Europea estaba mirando. En este tiempo yo he estado con nuestro copresidente Demirtas, que está ahora en cárcel. Hemos hecho varias reuniones con todos los dirigentes ministros europeos, 9 ministros exteriores europeos hemos sido encontrados. Pero no han hecho nada. Entonces Turquía continuó a bombardear y hoy día Afrin, la ciudad de Afrin, que contaba casi 1 millón de habitantes, oficialmente más de 500.000 habitantes, que guardaba también muchos de refugiados árabes y otras partes del mundo, que 90% de la población, 97% de la población era de origen kurdo, hoy día queda casi 10%. Entonces, toda esa población ha sido expulsada, masacrada, muchas gentes han sido violados y torturados, y la población se huyó de la zona. Y eso ha sido todo ese proceso delante de la opinión pública del mundo. Las cámaras de varias televisiones han mostrado esa situación. Hoy día, después, Turquía ha hecho un otro acuerdo con el ex jefe de Estados Unidos. Era un comerciante, realmente no sé cómo han elegido los Estados Unidos de ese jefe. Y él tenía algunos intereses económicos en Turquía y con Erdogan por teléfono, sin pedir al Ministerio Exterior de Estados Unidos la defensa del Ministerio Exterior de Estados Unidos, se retiró, ha ordenado de retirar las fuerzas de Estados Unidos en esta área. Y ha dado luz verde a Turquía para bombardear. Es que el terreno en Siria es lleno, como se dice, puedes ver casi 20 kilómetros lejos las casas. Entonces, si no tienes una aviación, si no tienes una antiaérea, militarmente es muy difícil de proteger. Los kurdos han resistido mucho, muchos muertos han dado, pero claro que si tú tienes, Turquía tiene capacidad totalmente del aire, una ciudad de 50.000 habitantes o 100.000 habitantes, si bombardeas con 100 aviones y con todos los otros carros de combates, no puede resistir. Entonces, eso ha sido un masacre en esas 3 últimas ciudades también, como Serikani, como Grecipi. Esas 3 ciudades han sido regalo de Trump a Erdogan de una conversación telefónica. Y claro, después del cambio del gobierno de Estados Unidos, parece que Estados Unidos ha vuelto su política anterior, una política anterior
de sus intereses en Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, ahora no sabemos, ese mañana ha tenido una conversación telefónica el nuevo presidente Biden que decía que va a proteger a los kurdos, etcétera, etcétera. Pero parece que no tan real, porque el mismo día Erdogan, después de esa conversación telefónica, hoy por la mañana, primeras horas de mañana, atacó con sus ejércitos al Kurdistán de Irak. Ahora están masacrando a esa población y hay una resistencia de la guerrilla en esta área. Entonces, nosotros no confiamos a los estados coloniales o fuerzas militares en estas áreas. Entonces, vamos a seguir contando con nuestra propia fuerza, con nuestro propio proyecto, y contamos con el apoyo de los pueblos del mundo. Entonces, esa es la relación que podemos decir. La situación es muy crítica, por ejemplo, desde 3 días parece que es Rusia que está provocado, hay un enfrentamiento dentro de una ciudad grande como Kamushlo, nuestra capital, y los grupos paramilitares de Siria, hay enfrentamientos hasta ahora. Ayer hubo un cese del fuego, pero dicen que continúa, etc. Hay manos de Rusia también, cada vez dice que pues si no aceptáis, si no entregáis esa ciudad al gobierno central, Turquía va a atacar, entonces no puedo protegeros. De una forma, chantaje de Rusia también continúa en esta área, y claro, Irán, etc. Entonces, la situación es complicada. Han intentado de tener un acuerdo con el gobierno de Siria, pero el gobierno de Siria tampoco no existe ahora ya muy débil, no tiene una fuerza. La fuerza real militar en esta área son los iraníes y rusos, y realmente del Bashar al-Assad son muy poca fuerza. Y los kurdos, que ahora tienen más de 100.000 soldados, ¿no? 100.000 gentes en armas y casi 100.000 milicias. Entonces, la fuerza política militar está un poco, podemos decir que una parte es Rusia, Irán, y otras gobiernos y otras son kurdos. ¿Qué va a pasar? Realmente es difícil de decidir, pero yo pienso que la única forma es el diálogo, y la única forma pasa por un sistema democrático, un sistema confederal que nosotros pensamos. Y eso pasa, claro, que para la aceptación de los pueblos. Por ejemplo, el pueblo árabe no tenemos ningún problema, porque donde hay la autonomía kurda, administración kurda, que le llaman así, es más de 45% es de la población árabe y participa en toda la vida política, militar, social, económica. Entonces no tenemos ningún problema. Hola, muchas gracias. A mí me sorprende muchísimo que el pueblo kurdo, después de toda la represión, sea capaz de reinventarse y diseñar el confederalismo democrático, incluso ir más allá y reinventarse con, no me acuerdo el nombre de la ciudad de aquella de las mujeres, Jinawar o algo así. ¿Vale? Me parece que es un ejemplo para todo el mundo que el pueblo kurdo sea capaz de diseñar todo esto. Entonces, mi pregunta es, no sé, la experiencia del confederalismo democrático, ¿cuáles son las ciudades con mayor población en las que se ha podido desarrollar? No sé si son 100.000 habitantes, 1 millón, 50.000 o qué, porque me parece algo envidiable, desde luego. Y sobre todo teniendo en cuenta toda la represión que ha sufrido y cómo han sabido desarrollarlo con toda la represión que han sufrido. Es que aquí en Europa, Rojava está muy conocido, parte del Kurdistán de Siria, pero las ideas del confederalismo democrático son del norte, que han nacido del norte. Nosotros, como he dicho antes, todas las alcaldías que hemos ganado
todas las regiones, porque hemos sido la mayoría absoluta en Kurdistán, en la región Kurdistán de Turquía. Y en varias ciudades turcas también hemos tenido 12-13%. El HDP a nivel estatal tiene 13% de votos. Entonces, como he dicho, que tiene más de 6 millones de votos en esta área. Entonces, todas las alcaldías que hemos ganado hemos aplicado esa política. Y las alcaldías más grandes que tenemos alcaldías de 1.800.000, 1.500.000, 1 millón, al menos 3 alcaldías tenemos más de 1 millón de habitantes, 1 millón de votantes, como decía. Entonces, sí que hemos aplicado en todos esos sitios. Pero ¿qué pasó, por ejemplo? Claro, ha llegado a un momento que el Estado quedó sin hacer nada, porque las alcaldías eran a manos de los kurdos, los diputados de la región eran del HDP, todas las cámaras de comercio y diferentes cámaras de la ciudad eran gentes del HDP o del movimiento que aceptaban, y todas las asociaciones del barrio, etcétera, comercio. Entonces, prácticamente el Estado quedaba solamente con el ejército, policía. Incluso había policía de los alcaldías, ¿no? Entonces, cuando han visto esto, que no pueden dirigir más, han empezado con la historia de la guerra. Y han pasado prácticamente todos los criterios democráticos. En primer lugar, han arrestado todos los alcaldes, han destituido todos los concejales de la alcaldía y de regiones. Todos los presidentes de regiones también han sido detenidos. Entonces, diputados detenidos, todos los jefes de las asociaciones o presidentes, copresidentes de asociaciones han sido detenidos. Y después han empezado con una forma de guerra, destrucción. Han construido, dicen que 20.000 fuerzas especiales, y han ido ciudad por ciudad. Por ejemplo, empezaron con la ciudad, nuestra capital, Diyarbakir, el casco viejo, sur. Han destruido totalmente con carros de combates, que era incluso inscrito en UNESCO. Normalmente ese famoso UNESCO debería decir algo, o una declaración, ni siquiera han hecho declaración. Y han ido así totalmente destruyendo las ciudades, como he dicho, por ejemplo, el caso de Shirnak. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, después de toda esa destrucción, toda esa población que ha sido desplazado, porque imagina usted que una persona que tenía su tienda, tenía su casa, un edificio entero, la han destruido totalmente, se quedó fuera, antes en la calle sin nada, sin ninguna protección. A pesar de todo esto, nuestra población, nuestro pueblo, no ha dejado el Kurdistán. Se emigraron hacia los pueblos y finalmente regresaron y han continuado de construir, de vivir a pesar de muchas dificultades. Una persona, una familia que ha perdido toda su tienda, toda su casa, que ha construido quizás durante 30 años trabajando, y quedar un día sin nada es difícil. Nosotros hemos conocido toda esa situación política. Muchas gentes han sido asesinadas, no hemos podido ni siquiera tener sus restos, ¿no? Sus cadáveres. Es un poco situación dramática que es durante ese 2015-16 que el gobierno ha hecho todas esas masacres en esa área. Y claro, el objetivo era destruir todas esas ideas, destruir toda esa forma de organización y decir que vosotros no podéis hacer una alternativa. Entonces la alternativa es el Estado y es la política que lleva en este área. Pero ¿qué pasó? Toda esa destrucción, a pesar de toda esa destrucción, hubo elecciones 2019, hemos vuelto de ganar todas esas alcaldías de nuevo. Y después, 3 meses, 4 meses después, todas esas gentes han sido destituidas y detenidas. Eso es un poco la situación de esa forma. Pero las ideas continúan y
y la forma alternativa, el confederalismo democrático, es este. De ahí ha salido. Entonces Rojava es diferente, porque Rojava está con una fuerza militar muy potente, tenemos ahí, y prácticamente, claro, eso es una zona semi-independencia, como podríamos decir. Entonces sí que esa zona está protegida por las fuerzas militares. En el norte no teníamos esa fuerza. Hubo resistencia, pero resistencia de las ciudades, de jóvenes que han de una forma luchado contra el Estado turco, contra los militares. Y hubo muchos muertos porque no eran preparados, no tenían materiales educadas, como se dice. Pero a pesar de esto hubo una resistencia también militar contra el Estado turco en esas ciudades. Pero en general podemos decir que Rojava sí que tiene una forma mucho más avanzada, porque como he dicho que la zona está bajo control de las fuerzas también militares kurdos. Entonces ahí sí que hay una aplicación mucho más desarrollada de forma de una democracia directa y un confederalismo democrático, y también el papel que desempeña mujer no es simbólica, sino que es real, que tiene su fuerza también militar, económica y política. Yo simplemente, si vale así como mi voz de testigo, yo quiero decir que ya, bueno, hemos estado varias veces por allí, pero ya en 2014, cuando estuvimos en el Kurdistán de la parte turca, era cuando ya nos hablaban del confederalismo democrático y ya empezaban a implantarlo de las alcaldías, ¿no? Y es verdad que las reuniones con los alcaldes era con el alcalde y la alcaldesa, o con la alcaldesa solo, siempre. Y una de las preguntas que más les hacíamos, ¿no?, cuando nos hablaban de la forma de organización de ese confederalismo democrático, que iba a ser una autonomía democrática, le llamaban, ¿no? Y que iba a ser al margen del Estado, no reconocían el poder del Estado y se iban a organizar autónomamente. Y siempre les hacemos la pregunta, ¿no? Pero como un Estado tan centralista como Turquía, con tal poder, ¿cómo lo vais a hacer? Os van a machacar. Nos da igual, el pueblo está con nosotros y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Yo no me lo creía, la verdad. Luego, en 2015 lo hicieron ya en Diyarbakir, en Sur, arrasaron la ciudad vieja de Sur, y es en Rojava donde más a la práctica lo han podido llevar, simplemente por eso, porque no hay presencia del Estado, y a pesar de tener una situación de guerra, pues ahí están aplicando su proyecto político, ¿no? Al nivel que pueden. Claro, es una situación de guerra, pues no se puede desarrollar en todo lo que quieren, pero es ahí donde, en la medida en lo que pueden, lo están llevando a cabo, simplemente. Bueno, me aprovecho con X, ¿cuál es la situación de Ocalan ahora? Porque está en una situación muy especial y muy oscura, ¿no? Sí, Öcalan es el ideólogo del confederalismo democrático, es el que construyó el PKK. Está totalmente en isolación con 3 otros compañeros que están en una isla, Imral se llama, y claro que no hay ningún contacto desde hace mucho tiempo. No sabemos realmente sobre su situación. Por esto hay una huelga de hambre incluso en todos los cárceles en Kurdistán y Turquía, que piden también que sus abogados visitan, o la familia le visita, pero el Estado turco no hace caso. Incluso las instituciones internacionales como el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa ha pedido varias veces que dejan a la familia y los abogados de visitarse, no hacen caso. El Consejo de Europa ha tenido una decisión importante que también pedía que tenga todo su derecho como preso político, pero Turquía no hace caso. Entonces es una cosa también, una situación bastante complicada. Y Öcalan es que tiene mucha fuerza también eso no es un secreto, sobre el movimiento kurdo.
porque el pueblo kurdo le considera como su líder. Hay más de 11 millones de gentes que públicamente han dado su apoyo con su nombre, apellido, su DNI, etc. Y hay procesos contra ellos también. Entonces es un líder de nuestro pueblo y un líder que sus pensamientos pasan del nivel del Kurdistán, su ideología que defiende el confederalismo democrático. Pero Turquía, claro que no quiere que sus ideas tengan fuerza en esta área. Entonces, nosotros hacemos una campaña para su liberación. Aquí en Euskadi también varios personajes políticos han dado su apoyo. Y en España, en el Estado español también, varios sindicatos han apoyado, sindicatos también en el mundo importante como el sindicato de los trabajadores de Inglaterra, de Sudáfrica y de varios otros de Italia, han dado su apoyo para su liberación. Es una campaña que llevamos también a todos los movimientos kurdos en esta área. Beste galdea ditu dauen. Zein dugu berba. Yo tenía otra pregunta, pero no sé. Me parece una cosa sorprendente es la contradicción que hay entre los intereses, por ejemplo, los rusos. Los rusos tendrán intereses en Siria, pero apoyaban a Armenia en la última guerra de Armenia-Azerbaiyán, ¿no? El Estado de Armenia más o menos estaba sostenido o era un Estado satélite de los rusos. ¿Puedo responder? Sí, claro que sí, por eso te pregunto. Es que mi abuela era armenia, entonces yo lo conozco bien Armenia y tengo también parientes en Armenia, ¿no? Entonces, mi pueblo es el último pueblo que hace la frontera con Armenia. Entre nosotros solamente hay un río que se llama río Arax, que no se diferencia, y hay una población kurda importante en Armenia también. En esta zona justo conflicto de Azerbaiyán y Armenia, que era una zona también, una región autónoma del Kurdistán durante el año 2026, durante el tiempo de Lenin. Se llamaba Kurdistán Rojo, era una república reconocida en esta área. Pero Stalin, cuando cogió el poder, es una desgracia de la historia, de un día ha expulsado de miles kurdos de esa área hacia los países como Turkmenistán, Kazajistán, etc., Siberia, y etc. Ha destruido la autonomía kurda en esta área, seguramente con la petición de Turquía, y etc. En el conflicto de Armenia y Azerbaiyán ha sido una situación dramática, porque, no lo sé, porque seguramente tienen sus razones de estados. Rusia quería castigar, como se dice, el gobierno actual, porque era mucho más hacia Europa o Estados Unidos. El gobierno armenio. Sí, gobierno. Entonces ha dejado que Turquía utilice todas sus fuerzas con apoyo de Israel también, porque utilizaban también muchas avionetas de Israel. Había vendido bastante. Israel tenía también sus intereses en Azerbaiyán, porque ahí puede ver un poco la situación en Irán, es muy cerca, entonces utilizaba esto. Tenía sus razones, intereses, y entonces hubo una alianza contra el pueblo armenio. Yo pienso que Armenia ha estado solo, luchando contra esos poderes, Turquía, Azerbaiyán y las fuerzas que les apoyaban. Entonces Rusia le ha dejado para que le masacren hasta que acepta todas las peticiones de Rusia. Entonces yo no pienso que Rusia ha apoyado. Claro, hasta cierto punto, cuando veo peligro que Turquía entra en Caucasia, etc., no lo dejaría, no lo ha dejado finalmente. Pero hasta ese punto creo que ha dejado que se masacre la población armenia. Entonces por eso que no creo que Rusia ha apoyado al pueblo armenio. Bueno, era un poco la impresión general que se vendía en la prensa de aquí.
Pero, bueno, me parece, bueno, no sé, está aquí de tal galdera que yo dausen edo ez, luzein dugu ez, oin gainera dokumental txiki bat hau, bideo txiki bat hau, amaitu horretik. Hay un pequeño vídeo ahora, me parece, Sí, 10 minutos. 10 minutos. Yo creo que podemos dejarlo ya. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Todo el apoyo del mundo al pueblo kurdo desde Guernica. En Guernica, en realidad, lo que ocurrió fue que la guerra colonial nos llegó a nosotros. En esta fábrica se fabrican armas que se usaban en el Rif y se usaban en otras guerras coloniales españolas. Los italianos habían terminado de conquistar Etiopía unos meses antes de que empezara la guerra del 36, el golpe del Estado que acabó en la guerra civil española. Y esas unas potencias fascistas, con el silencio de las potencias occidentales, porque eso fue fundamental, nos trajeron la guerra a nosotros. Ese silencio de las potencias occidentales, de la Unión Europea en este caso y de otros, que en ese tablero tan complejo de Oriente Medio está actuando ahora en contra del pueblo kurdo, pero con todo nuestro apoyo desde aquí, sin lugar a dudas.